Damos una vez más a nuestro Padre Celestial por haber proveído los medios para que se llevase a cabo esta reunión de alabanza y de honra y gloria a Él. Y en esta mañana sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes aquí en este recinto, y también aquellos que se siguen sintonizando quizá vía Facebook Live. Que Dios les bendiga también en esa solicitud que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana con la continuación del tema que comenzamos la semana pasada, ganando la batalla, winning the battle, continuation, part 2 of what we started last week. Y hablábamos, hermanos, allá en 2 de Reyes 2, del 9 al 15, 2 Kings, chapter 2, verses 9 through 15, 2 de Reyes 2, 9 al 15, y ya lo leíamos, hermanos, estudiamos algunos de estos versículos, los personajes de Elías y Eliseo, y cómo Elías había ganado la batalla, cómo Dios se lo lleva en un carro de fuego, y le sucede Eliseo. Le avienta el mando, ustedes se acuerdan, Elías a Eliseo, y lo llama para que emprendiese su ministerio, su entrenamiento, podemos decir. Vamos a continuar, hermanos, entonces. Y antes de ello quisiera a Dios en oración para implorar de su asistencia. Let us pray. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy, en esta mañana, por habernos permitido el estar aquí reunidos como iglesia tuya para llevarte a cabo esta alabanza espiritual, esperando que todo lo que hagamos, Señor bendito y todopoderoso, sea de acuerdo a tu voluntad. Pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están convalecientes, que no pudieron estar aquí entre nosotros, que tú les sanes, que tú les recuperes, Señor, de sus malestares, y puedan la próxima vez de reunión estar aquí una vez más entre nosotros. También aquellos que andan fuera del pueblo, que andan en viajes, cuídales donde quiera que anden, Señor, y que también ellos puedan de alguna manera congregarse, si así tú se los provees, Señor, y puedan también estar en comunión con la hermandad. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, y en esta mañana pido que me des palabras fáciles para exponer tu evangelio y que todos salgamos edificados. Sé también con nuestros líderes, en especial nuestro presidente, para que haga decisiones sabias que lleven y conduzcan a la paz, Señor, y que tu evangelio se pueda seguir predicando, no nada más aquí en esta nación, sino por todo el mundo, Señor. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos. Perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Ganando la batalla. Y vamos a hacer nada más un repaso acerca de lo que habíamos tocado y cómo Eliseo responde al llamado de Dios, cómo responde positivamente, y empieza a ganar también la batalla cuando se le invita por Elías a que viniese al ministerio. Se preparó también, veíamos, hermanos, para su ministerio como profeta de Dios. Esto lo encontramos ahí en 2 de Reyes, capítulo 2, y versículo 1, dice: aconteció, 2 Kings 2:1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía, ¿con quién dice ahí? Con Eliseo de Gilgal. Ya empezaba esa preparación. Y decíamos, ¿cómo? Pues simplemente estando allí, al lado de Elías. Y ahí, hermanos, empieza entonces también a recibir su entrenamiento, podemos decirlo así. Veíamos también, hermanos, cómo Eliseo tomó en serio su responsabilidad, muy en serio. Cuando empecé aquí, ¿verdad? Hace ya bastantes años. Y me acuerdo que comencé, se me dio la oportunidad de predicar el evangelio, y como les decía a los hermanos en algunas juntas que hemos tenido, yo tomé muy en serio esa responsabilidad.
Y todos como varones del cuerpo de Cristo también tenemos que tomar muy en serio esa responsabilidad. Y los que estamos casados, también las compañeras de cada uno de nosotros, nuestras esposas, tienen que también tomar muy en serio esa responsabilidad de estar ahí al lado de su pareja, de su cónyuge, y apoyarle en todo, mayormente, claro, en el trabajo del Señor. Tomó muy en serio su responsabilidad desde el principio y estuvo dispuesto a tomar ese ministerio que Elías estaba también dejando. Y pide también una doble porción, si ustedes se acuerdan del espíritu de Elías. Decíamos, no quiso nada, ¿verdad? Eliseo, doble porción de ese espíritu. Aspiró también, leíamos, hermanos, a lo mejor de esta manera. Quería, hermanos, hacer lo doble, podemos decir, de lo que Elías había hecho, y seguir trabajando en ese ministerio, porque sabía que lo iba a hacer para el Todopoderoso. Y desarrolla también, hermanos, desarrolló su ministerio para el trabajo a que fue llamado. Vamos a continuar, hermanos, entonces, hablando de esta responsabilidad antes de proseguir. Eliseo entonces toma en serio su responsabilidad. Y desde el principio, al momento de ser llamado, dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes 19:21. Vamos a ir a Primera de Reyes, 1 Kings 19:21, 19:21. Dice así la palabra de Dios. Dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y ¿qué hizo? Y fue tras Elías y le servía. Esto pasó después de que se despidió de sus familiares para estar envuelto en este ministerio. Tomó muy en serio la responsabilidad. Y decíamos también que es más, quemó ese arado, lo usó para hacer la carne, porque él ya no pensaba regresar a arar la tierra. Iba ahora a arar la tierra espiritual. Y iba también a ser profeta de Dios. Durante su preparación también, hermanos, anduvo con Elías, como lo leíamos ahí en 2 de Reyes 2:1. Cuando se le da la noticia a Elías que vas a ser llevado al cielo, él estaba allí también. Estuvo presente allí. En esa preparación con la cual él iba a empezar. Cuando llegó el final de Elías también y su sucesión, allí también estuvo. Veíamos la semana pasada que Elías le pide, ¿verdad?, que se fuera 3 veces. ¿Sabes qué? Hace otras cosas. Déjame aquí. Y decíamos que no se le despegaba. No se le despegó Eliseo porque él entendía y quería estar ahí cuando esto sucediese. Ahí en 2 de Reyes, capítulo 2, 11 y 12, dice así la palabra de Dios. 2 Kings, chapter 2, verses 11 and 12. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Aquí finalmente ya empieza esa separación. Ya no puedes estar junto de mí, Eliseo. Dios los separa en ese momento. Y qué gran evento, hermanos. Si me hubiera espantado, no sé si a lo mejor hubiera empezado a correr. Al ver un carro de fuego con caballos de fuego, esté para allá mejor. Pero Eliseo estaba preparado para esto. Y dice, los apartó. Apartó a los dos. Y en ese momento, ¿qué pasa, hermanos? Algo increíble. Que dice mucha gente, son puros cuentos los de la Biblia. Lo de la Biblia, ¿verdad? Dice que Elías subió al cielo en un torbellino, en este carro de caballos de fuego. Y viéndolo, dice Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, físicamente hablando. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Era una señal de contrición que se hacía antes. Rompe sus vestidos y sabe
que se le concedió lo que él había pedido y lo que Elías le había dicho: si logras ver mi partida, te va a ser concedido lo que estás pidiendo. Por eso rasga sus vestidos. Ahí está. Tomó en serio su responsabilidad. Le dijo Elías 3 veces que se fuera, que se apartara, y él ahí quedó. Ahí se quedó. Muy en serio, que tomó esa responsabilidad y estuvo en la ascensión de Elías. Eliseo también estuvo dispuesto a tomar el ministerio que Elías estaba dejando. En 2 de Reyes 2, del 9 al 13, fíjense lo que dice. 2 Kings chapter 2, verses 9 through 13. Y dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Un repaso nada más. Antes dice que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si lo vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y leíamos el 11 y el 12, vamos a brincar al 13. Alzó luego el manto, dice, de Elías, que se le había caído. Ahí dejó el manto. No se lo llevó al cielo, ¿verdad? Lo dejó ahí. Y dice: y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Estaba dispuesto a comenzar su ministerio de una forma grandiosa. Y a veces, hermanos, no entendemos esto y no estamos dispuestos a tomar tampoco nuestra responsabilidad que tenemos, primeramente hablando a los varones, pero también a nuestras hermanas. Ayer estuvieron las hermanas reunidas, amén, allá con la congregación de la 92 Backwoods, que tuvieron su serie de mujeres. Muy bien, estuvo muy bien, ¿verdad? Hasta en español, hubo cantos en español también, ¿verdad? Amén. Su hermana Amy, nunca la había oído yo cantar en español, ¿verdad? Pero dicen que cantó y dirigió himnos en español. Amén. Tuvieron muy buena comunión las hermanas, y qué bueno. Ojalá que sigan tomando en serio. Algunos pudieron por enfermedad, lo que sea, ¿verdad? Pero que también tomen ustedes en serio el ministerio como mujeres, porque las necesitamos. Nada más los varones, los grandes varones. Las mujeres tienen mucho que ver también en el crecimiento espiritual de la iglesia. Ojalá que también ustedes, hermanas, sigan tomando en serio su responsabilidad, se sigan ahí organizando bien. Por eso ponemos la lista, ¿verdad?, de las hermanas, que se apunten y cumplan su ministerio también, sean responsables. Siempre recordaba yo a los varones: si se apuntan, tómenlo muy en serio y cumplan también su ministerio. A veces no se puede, claro, nos hablamos y bueno, pero se hace, ¿verdad?, esa comunicación que siga. Ustedes también, hermanas, amén, sigan haciendo su parte. Ahí están las listas, todo decentemente y con orden, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios. Pero vayamos otra vez a Eliseo. Pidió una doble porción del espíritu de Elías. Quizá tal vez tener también sus mismas virtudes de fe, de obediencia, de justicia, etcétera, etcétera. También quizá tenía que ver con ser su heredero espiritual de alguna manera. Entendía que el profeta fiel de Dios estaba ya siendo quitado, como leíamos ahí en el versículo 12. Hubo esa separación por Dios, los separó Dios, dice, los apartó a los dos y se lleva a Dios a Elías. Qué bonito. También, hermanos, entendía Eliseo que este hombre de Dios era como su padre espiritual, porque clama: Padre mío, le dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 12: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. No lo malinterpretemos, no está hablando de Dios, Padre mío, está hablando de Elías. Padre mío, dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué estaba diciendo Eliseo, hermanos, con estas palabras? Otra vez lo consideraba su padre espiritual. Cuando tú le predicas a alguien, hermano o hermana, y esa persona se llega a convertir, se llega a bautizar y es añadida al reino de Cristo, ¿sabes qué? Tú vienes a ser su padre espiritual de esa persona, o madre espiritual, si es
fue usted, hermana, la que trajo a esa persona. ¡Qué bendición! Y el apóstol Pablo también nos recuerda de hacer partícipe de todo lo bueno al que te instruyó, ¿ves? Al que te llevó el evangelio por el cual tú estás quizá hoy aquí, porque se te predicó, se mortificó su hermano, su hermana de explicarte las buenas nuevas de salvación. Llega a ser tu padre espiritual, como decía el apóstol Pablo. No tenéis muchos años, ¿verdad? Porque yo les prediqué el evangelio. Decía a los corintios también. También, hermanos, cuando le dice carro de Israel y su gente a caballo, lo consideraba el ejército del pueblo de Dios, si nos ponemos a pensar y a investigar bien. Elías, por su intercesión y testimonio, ¿saben qué? Valía más para Israel que todo su ejército ante los ojos de Eliseo. Él era el verdadero defensor del pueblo y ya sabemos claro que Dios es el que ganaba las batallas, pero en esta consideración de parte de Elías a Eliseo, es lo que él entendía y es por eso que lo exclama de esa manera. Eliseo ve a Israel sin Elías y entiende su responsabilidad y toma ese manto, recoge ese manto. No se quemó, ni aún con esos caballos, ¿verdad?, de fuego. Ahí queda ese manto. Y toma el manto que Elías dejó caer. Ahí en 2 de Reyes 2, 13 y 14 también, ¿verdad? Lo leíamos. 2 Kings, chapter 2, verses 13 and 14. Dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Yo creo en su mente se acuerda cuando le echa el manto Elías, ¿verdad? El principio de su carrera, y le echa el manto. No sé, a lo mejor estaba llorando, no dice la palabra de Dios, pero nos imaginamos que tuvo un gran sentimiento cuando ocurre esto. Recoge ese manto que otro estaba dejando y buscaba ser también ese heredero espiritual de Elías. Y es bonito esto, hermanos, también en el cuerpo de Cristo, que entendamos lo que tenemos que hacer, el ministerio que Dios está preparando para todos y cada uno de nosotros, y entender en qué más puedo yo envolverme. No nada más en, yo voy a dar una clase, no, en todo lo demás, ¿right? ¿En qué se necesita? ¿Por qué está pasando este hermano, esta hermana? Cualquier situación, ¿en qué puedo yo ser útil? Y por eso es bueno estar pendiente siempre de lo que ponemos también en el chat de la iglesia. Si algún hermano necesita ayuda, estamos ahí pendientes. Yo sé que algunos no estamos tan avanzados, ¿verdad? Quizás en picarle ahí o lo que sea, pero tratar de averiguar qué está pasando con la hermandad. No es nada más, hermanos, el hermano Chávez tiene que estar al tanto de todo, ¿verdad? Porque es el predicador, aquí está con es responsabilidad de todos, hermanos y hermanas. Si su esposo o hermana no vio lo que dice el chat, recuérdele usted, oye, esposo mío, esto es lo que está pasando ahorita, ¿te estás dando cuenta o no lo viste? ¿Verdad? Ahí es donde entra la esposa también a recordar. Los que estamos casados, claro, los que estamos solteros todavía, bueno, es otro asunto. Pero ahí están también. El chat, se hizo también otro chat de los jóvenes, estén al pendiente también. Ya se mandó la invitación para la Junta de Jóvenes el próximo 17 también, si Dios lo permite. También para que se prepare la juventud otra vez a estar juntos, no se les olvide también registrarse en la juventud. En este caso también, otra vez yendo a Eliseo, tomó ese manto que estaba dejando Elías. Así también, hermanos, entiende él la responsabilidad que él iba a tener como profeta de Dios. Y también cuando Pablo les recuerda allá a los de Tesalónica que tomaran en serio también su ministerio y entendiesen para qué Dios los estaba llamando. Ahí en 1 Tesalonicenses 1,
del 2 al 10, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. 1 Thessalonians chapter 1, verses 2 to 10. Dice así el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. 1 Thessalonians 1, 2 to 10, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 10. Dice la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos, dice, entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ustedes, hermanos de Tesalónica, vinieron a ser ejemplo a todos los hermanos de esas regiones. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, dice, la palabra del Señor. No chismes. La palabra del Señor dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué bonito sería eso. Que no tengamos necesidad de recomendar a nadie, porque los hechos los cuales estamos haciendo, la obra que estamos haciendo, habla de quienes somos. Qué bonito sería así. Que así pasara siempre, y ojalá que siga pasando aquí en esta congregación y en todas las demás congregaciones de las iglesias de Cristo. No tenemos que decir nada, porque ellos mismos, dicen, cuentan de qué, de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y qué tanta idolatría no tenemos aquí, ¿verdad? En Laredo y en México y en fin, en todas partes. Pero vino esa conversión de los ídolos a Dios. ¿Para qué, hermanos? Con un propósito definitivo. Dice ahí, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. No un ídolo, no a tradiciones de hombres. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él es el que nos libra por su gracia y misericordia de la ira venidera. No es porque ya hicimos tantas obras, ahora sí ya calificas para ser salvo, ¿eh? Es por su gracia, y es por eso que le obedecemos, como decía nuestro hermano en su clase. Por su gracia y por el amor que le tenemos, no porque tenemos miedo de ir al infierno. Así como también, hermanos, Timoteo y Tito también tomaron en serio su ministerio. Hijos espirituales de Pablo, mayormente Timoteo, ¿verdad? Que lo escoge. Él lo escoge a él, decíamos. No Timoteo escoge a Pablo, él lo escoge a él para que lo acompañase. Tito también lo deja, hermanos, para que ayudase en el establecimiento de ancianos, para que hubiese la organización que debe tener la iglesia del Señor. Tomaron en serio su ministerio. Y Pablo también nos dice que debemos, ¿qué? Portarnos varonilmente. Ahí en 1 Corintios 16:13, 1 Corinthians 16:13, dice el apóstol Pablo estas palabras. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Otra vez, dirigida primordialmente a los varones, a los que somos varones. Portarnos varonilmente y asumir la responsabilidad que tenemos en el cuerpo
de Cristo. Asumir la responsabilidad también, si tenemos familia y estamos casados, primeramente en nuestros hogares. Porque no puedes tú querer asumir responsabilidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, si no cumples tu responsabilidad como padre primeramente. Es imposible. Cumple tu responsabilidad primeramente como cabeza del hogar, para que así también seas usado mayormente en el reino de Cristo. Portados varonilmente. Debemos también ir adelante hacia la perfección. Nos exhorta el escritor a los hebreos en Hebreos capítulo 6, versículo 1, the book of Hebrews chapter 6, verse 1. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y en fin, todas las doctrinas rudimentarias en el cuerpo del Señor, en la doctrina de Cristo. Vamos hacia adelante, dice, a la perfección. Ya vamos a dejar lo básico. Si acabas de ser bautizado para perdonar tus pecados, tienes poco tiempo, bueno, estás en ese estado de crecimiento, eres un bebito en Cristo, una bebita en Cristo, ok. Pero si ya llevas 10, 15, 20 años dentro del cuerpo de Cristo, pues no podemos seguir tomando mamila, ¿verdad, hermanos? Ya se acabó la mamila. Seguimos adelante en ese crecimiento espiritual y queremos llegar a esa perfección, a la perfección en el cuerpo de Cristo. Queremos ser usados de otra manera ya en el cuerpo de Cristo. Queremos tomar ese alimento sólido. Y si estamos casados, importantísimo que haya comunicación entre tú y tu esposa. Porque si no hay comunicación entre tú y tu esposa y lo quieres hacer tú solo o tú sola, hermano o hermana, no funciona tampoco. Tiene siempre que haber la importancia de la comunicación es sumamente importante. Si tu esposo no sabe lo que tú estás haciendo en el cuerpo de Cristo, o tu esposa no sabe lo que tú estás haciendo en el cuerpo de Cristo, hay problemas. Porque todo debe de ser en unión. Y ahí es cuando entonces tenemos la armadura perfecta para combatir los ataques de Satanás. Solos no podremos. Otra vez estoy hablando de los que estamos casados. Ir a la perfección. Y así como Eliseo aspiró a lo mejor, dice que pidió que una porción doble del espíritu de Elías. He aspired to the best. He asked for a double portion of the spirit of Elijah. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice así la palabra de Dios. 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Fíjense esto. Elías le dice: ¿sabes qué? Pide lo que quieres. Antes de que Dios me lleve, pídeme lo que quieras. ¡Wow! Imagínense si a usted le hubiera tocado eso. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Espérate, voy a pensar. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué petición? Elías dijo: pide lo que quieras que haga por ti. Eliseo pudo pedir muchas otras cosas. Me lleva a la mente a Salomón, ¿se acuerdan? También pide lo que desees, Salomón. Le dice Dios a Salomón: pide lo que quieras, Salomón. Y pidió sabiduría para lidiar con el pueblo, para poder reinar como un buen rey. Estábamos platicando de eso mi esposa y yo, ¿verdad? Y le dije, ¿verdad? Pues hubiera también pedido sabiduría para sí mismo, ¿verdad? Para seguir haciendo buenas decisiones en su vida, pero pidió para el reino, para el pueblo de Israel, se lo dio Dios. No hubo jamás otro rey como Salomón, y
y no lo ha habido a través de la historia. Pero el problema fue su idolatría. ¿Se acuerdan? El último, ¿verdad? Tuvo mucha sabiduría. Pero también aquí Eliseo, pídeme lo que quieras que yo haga antes de que me lleve Dios. Él aspiró a lo más grande, estoy hablando espiritualmente, a lo más grande. Eliseo debería, sin embargo, hacer algo para tenerlo. Esa doble porción del espíritu de Elías. Dice 2 de Reyes 2:10, 2 Kings chapter 2 verse 10. La respuesta de Elías. Él le dijo, ¿qué? Cosa difícil has pedido. ¿Lo reconoce Elías? Ah, caray. No sabía Elías lo que iba a pedir, ¿verdad? Cosa difícil has pedido. Pero ¿qué le dice? Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas, si no, dice, no. Si no, no. Elías, sin embargo, debería hacer algo para tenerlo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, primeramente hay que reconocer lo que dice Elías. Cosa difícil es lo que has pedido. ¿Por qué? Primeramente, porque eso iba a depender ¿de quién? De Dios. No era la decisión meramente de Elías. Elías dice, dime lo que quieres que yo haga para contigo. Pero lo que pide Eliseo fue algo que dependía totalmente de Dios y él se lo iba a dar, porque el hombre no te puede dar el Santo Espíritu de Dios. Por más que diga el hombre, agárrate que ahí te va el Espíritu, no funciona así. El que te lo da es Dios nada más aquí, en las aguas del bautismo. Cuando tú eres bautizado para el perdón de tus pecados, Dios te da ese regalo, el don del Espíritu Santo. La única manera. Yo no te lo puedo dar. Nadie aquí te lo puede dar. Cosa difícil había pedido. Dependía de Dios si se lo iba a conceder. Pero le dice, aquí te vas a dar cuenta. Si permaneces aquí a mi lado y ves lo que va a pasarme, te lo va a conceder Dios. Tenía que quedarse allí, en otras palabras, también tenía que hacer eso, porque si no lo veía, pues ¿cómo se lo iba a dar Dios? Tenía que permanecer allí, en otras palabras. Si permaneces fiel, en otras palabras, a mi lado. Y esa es la condición que Dios siempre pide, que tú y que yo permanezcamos fieles hasta la muerte. En Apocalipsis lo leemos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. ¿Tenemos que hacer algo? Pues claro que sí, permanecer fieles hasta la muerte. Nosotros como cristianos también debemos aspirar a cosas grandes para el Señor. No importa la edad que tú y yo tengamos, Dios te puede usar en tu juventud, Dios te puede usar en tu vejez, Dios te puede usar en la edad media. El asunto es, ¿estás dispuesto a ser usado? Estamos dispuestos. Pablo pensaba, ¿se acuerdan? Cuando escribe sus cartas, ir a Roma y luego a España, pero ya no se le concede, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Lo que leemos en la palabra de Dios, el que llegase a España. Pero sí llega a Roma, después de un naufragio que también leemos ahí en Hechos. Llega hasta allá, hasta Roma. Y sin embargo, España era su propósito, era su pensamiento. Dice en Romanos 15, 24 al 28, fíjense lo que dice, Romans chapter 15, 24 to 28, dice así la palabra de Dios, Romanos 15, 24 al 28, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, que me acompaña. Era una costumbre de encaminar a los que venían de lejos. Y ahí iba toda la congregación, ¿no? A encaminarnos. Qué bonito, al versículo. Una vez dice que haya gozado, dice con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Tenía pensado ir otra vez, ya no se le concedió. Y sin embargo tenía grandes aspiraciones el apóstol Pablo, aún en prisión, y al final de su vida sigue interesado también en la obra
del Señor. Nunca cesó ese deseo de Pablo a hacer cosas grandes para el Señor, para su cuerpo, para su iglesia. Dice ahí en 2 Timoteo 4, 2 Timothy chapter 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 11 en adelante. 2 Timothy 4, 11 and on, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Juan Marcos. Dice: porque me es útil para el ministerio. Nada más le quedaba ahí el doctor Lucas, el doctor amado. A Tíquico, dice, lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero, dice, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Siempre hay que tener cuidado en el reino de Cristo, y Pablo lo sabía, no escondía eso. En mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, dice ahí el apóstol Pablo, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, no les estaba deseando mal Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí, dice, fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado, lo menciona así de esta manera, de la boca del león. Entonces, si tú, hermano, hermana, te sientes solo, que no tienes a nadie, ahí está Dios. Ahí está Dios, siempre va a estar a tu lado, no te va a abandonar, aunque todos te abandonen, allí está Dios, siempre. Esa es la confianza que tenemos cuando estamos en Cristo. El Señor estuvo a mi lado, y así fui librado de la boca del león. Y el Señor sigue con esta esperanza: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la esperanza que tenemos, que nos va a preservar para ese reino celestial. Es lo que buscamos, y por eso estamos aquí hoy reunidos, porque queremos seguir teniendo esa esperanza de vida y aspirar para lo mejor en el reino de Cristo, para trabajar lo que más podamos trabajar en el reino de Cristo. Y otra vez, no nada más se trata de voy a apuntar para dar un estudio, que bueno, los hermanos ya están animando más y más, ¿verdad?, a dar estudios. Amén. Ojalá que sigan, hermanos, les animo también yo. Pero acuérdense que hay que buscar también en qué manera podemos estar más envueltos en ayudar a mis hermanos y hermanas en Cristo directamente. Eliseo estaba listo, y Pablo también nos lo demuestra, que él siempre estuvo listo para seguir trabajando en el reino de Cristo. ¿Cuáles son las metas que tú tienes en la iglesia también, hermano, hermana? ¿Qué metas, qué planes tienes? Hagámoslo saber, platiquemos y estemos en un acuerdo para seguir trabajando en este ministerio que todos y cada uno de nosotros debemos de tener. Y ya para terminar, Eliseo desarrolló su ministerio. Desarrolla su ministerio. Inmediatamente desarrolló su trabajo para el que fue llamado. No esperó a ver si era bueno o no. No esperó a cerrar otros ciclos en su vida personal. Inmediatamente dice la palabra de Dios en 2 Reyes 2:14, 2 Kings 2:14, que tomó el manto. ¿Y qué hizo con el manto? Dice que se le había caído a Eliseo. Dice, golpeó las aguas. Empezó a trabajar. Luego, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Ahí estaba Jehová, Yahweh, otros nombres que tenemos y entendemos acerca de Jehová, el Dios de los ejércitos. Ahí empezó su ministerio, y ahí empezó a buscar también la aprobación de Dios. ¿Dónde está Jehová? Imagínense qué hubiera pasado si le hubiera echado el manto y no pasó nada. Ay, a mí me hubiera dado algo de miedo.
o quizás hasta de vergüenza. Pues no, que me dijo Elías que si lo iba a ver, iba a tener su doble espíritu, ¿verdad? Sí pasó. Luego se dividieron las aguas, ¿verdad? Y lo vieron también los que estaban allí, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado. Pasa y lo ven, ahí viene Eliseo, mira. ¿Y qué entendieron? Dice el versículo 15, verse 15, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entendieron que Dios está aprobando su ministerio. Preguntó él si realmente Jehová estaba con él, ¿verdad? Y Dios estaba con él. Las aguas se abrieron. Eliseo pasó, y ahí indicando el inicio de su ministerio. Eliseo también continuaría en el oficio profético hasta su muerte. Él hizo milagros, profetizó contra reinos, también contra reyes, tal como Moab, lo leemos también ahí en la historia de los reyes. Ungió reyes también, como al rey Jehú. Antes eran ungidos los reyes por los profetas, ¿verdad? Les echaban ese aceite arriba de su cabeza, ungiéndolos. Y sirvió a Dios hasta su muerte. Esto lo encontramos ya ahí en 2 de Reyes 13, 14, 2 Kings chapter 13, después de que leemos tantas cosas que hizo después Eliseo. 2 de Reyes 13, 14, 2 Kings 13, 14, dice, estaba Eliseo ya que enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, fíjense las palabras que Eliseo había dicho a Elías. Este rey Joab se las dice a Elías: Padre mío, cargo de Israel y su gente de a caballo. Estaba acabando ya su ministerio. Iba a ganar ya su carrera, ¿eh? Y ahí está, hermanos. Hasta su muerte seguía él siendo profeta de Dios y fue reconocido por este rey también. El 20 y 21, más adelantito, dice estas palabras, 20 and 21. Dice, murió Eliseo y los sepultaron. Entrado el año, dice, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Ahora sí ya se murió el profeta de Dios, ¿verdad? Y ahí venían a atacar. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. Una banda, ¿verdad?, de ángeles. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro. Acorrece ha dicho de Eliseo. Estaban sepultando y cae ese cadáver en el sepulcro de Eliseo. Fíjense lo que pasó. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Dicen muchos cuentos de la Biblia. Cuentos para dormir a los niños. Bueno, pues hay los que piensan así. Que Dios les bendiga. Seguir orando por ellos. La palabra de Dios nos dice que debemos orar por estos enemigos. Que Dios tenga misericordia de ti, así como de mí. Pero viene el término del ministerio de Eliseo. Y así también nosotros, hermanos, como cristianos, debemos desarrollar nuestro ministerio para el Señor. No basta con saber que hemos sido llamados y prepararnos. Necesitamos tomar en serio nuestro ministerio y cumplir con él. Así como Pablo le pide a Arquipo, no se menciona mucho este nombre, es más aquí nada más. No se sabe mucho de este hermano, pero en Colosenses 4:17, Colossians 4:17, dice así la palabra de Dios. Colosenses 4:17 dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Me gusta siempre como Pablo recordaba nombres.
Salúdame a este hermano, a mi compañero de milicia. Salúdame a esta hermana. Y oro, pido que sea, ¿verdad? Que vos y Cinti que sean de un mismo sentir. Por favor, ayúdenme en eso. Y en este caso aquí Arquipo cumple ¿qué? Dice que cumpla su ministerio. Y eso es lo mismo que el apóstol Pablo también nos sigue pidiendo a nosotros y Cristo Jesús como Rey de Reyes, que cumplamos nuestro ministerio. Así también como se lo pidió a Timoteo, tú cumple tu ministerio. ¿Haz obra de qué? Obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Así también como se lo pidió a Bernabé, a Silas, a Marcos y a muchos otros. Hoy también Dios, amigo, amiga, te está pidiendo tú primeramente, si no has sido enlistado en el reino de Cristo, a que seas enlistado en el reino de Cristo, bautizándote para el perdón de tus pecados, y así comiences a cumplir tu ministerio hoy. Pero ya para terminar, en conclusión, hay 5 cosas que Eliseo hizo para ganar la batalla. 1, respondió positivamente al llamado de Dios. 2, se preparó para servir mejor en su ministerio. 3, tomó en serio su responsabilidad. 4, aspiró a hacer cosas grandes para Dios. Y 5, desarrolló con plenitud su ministerio hasta su muerte. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios hoy en esta tarde? ¿Cuánta responsabilidad estamos tomando en nuestra congregación local? ¿Y quién está dispuesto a tomar el manto que otro va dejando? Te invitamos, amigo, amiga, en esta mañana, si tú así lo quieres hacer y comenzar tu vida en Cristo, ¿por qué no vienes mientras cantamos un himno de invitación? Puestos de pie los que podamos hacer así. Que Dios les bendiga. God bless you all.